Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Paul Valéry escribió que la historia es el producto más peligroso que la química del intelecto haya elaborado. Sus propiedades son bien conocidas. Hacen soñar, emborracharse a los pueblos, les engendra falsos recuerdos, exagera sus recuerdos, entretiene sus viejas llagas, los atormenta en su reposo, los lleva al delirio de grandeza o de la persecución y vuelve a las naciones amargas y soberbias, insoportables y vanas. Eso dijo Paul Valéry. El 13 de agosto del año que corre, se conmemorarán los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, el fin del imperio mexica y el comienzo de la colonia española. Cumplen medio milenio. Y el gobierno capitalino, y el gobierno federal también, preparan homenajes, conferencias y conmemoraciones, pero en el afán de hacer coincidir más fechas y procesos históricos, la Secretaría de Cultura y en general el Estado cultural de la capital ha incluido la fundación de México Tenochtitlan en el programa de actividades de esta celebración histórica. Pretenden conmemorar los 500 años de la caída y 700 de su fundación, pero los historiadores más conspicuos han levantado la ceja, pues no hay una sola fuente que indique el año de 1321 como la fecha en que los aztecas se establecieron en uno de los lagos de la cuenca hídrica que llamamos Valle de México. Hoy hablaremos de la fundación de Tenochtitlan y de algunas fechas claves de la conquista, de algunos de sus episodios y de sus personajes. Volveremos a textos imprescindibles de historiadores mexicanos clásicos y modernos que nos sumergen en el pasado remoto de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, heredera de la Nueva España y de Tenochtitlan. No se vaya, va a estar bueno. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Para empezar, vayamos a una definición que podría parecer innecesaria. Escribe Matos Moctezuma, gran historiador entre los historiadores del México antiguo. Dice esto: los aztecas o tenochcas fueron un pueblo que vivió su momento de esplendor entre los siglos del XV y principios del XVI, llegando a conquistar buena parte de Mesoamérica. Su solo nombre era suficiente para hacer temblar a sus enemigos y su ciudad, Tenochtitlan, fue ama y señora de las ciudades asentadas en el lago de Texcoco. Esto dice Matos Moctezuma. Sobre este nombre temido por los habitantes mesoamericanos, Matos Moctezuma hace la siguiente precisión que es muy importante que usted tenga en cuenta si quiere saber algo de la fundación de la Ciudad de México. Oiga usted. Son diferentes nombres con los que se conoce a este pueblo. Según los relatos, al estar en Aztlán, eran aztecas o aztatecas. Durante la peregrinación cambian a mexica, conforme lo que les indica su dios Huitzilopochtli. Al llegar a Tenochtitlán y fundar su ciudad, se les denomina tenochcas. Pertenecían al grupo náhuatl, al igual que otros pueblos como el tolteca, el tepaneca y el xochimilca. Matos Moctezuma ha sido uno de los historiadores que han alzado la voz sobre el cambio deliberado de fechas en un asunto al que ha dedicado su vida entera. En su libro Tenochtitlán, el académico mexicano es muy claro al respecto de una fecha muy discutida, la fundación de la gran ciudad en medio del lago. Escuche usted. El 13 de abril de 1325, año que varias crónicas señalan como el de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, ocurrió un eclipse total de sol.
El fenómeno ocurrió a las 10:45 de la mañana y tuvo una duración de 4 minutos y 6 segundos conforme a los cálculos de la astronomía moderna, hechos por Jesús Galindo. Un fenómeno de esta naturaleza debió de tener un impacto enorme en una sociedad que, como la mexica, estaba pendiente de los movimientos celestes, y bien sabemos que los eclipses, especialmente unos de esta magnitud, eran considerados como la lucha entre el Sol y la Luna, de la que finalmente el primero salía siempre triunfante. Entre las crónicas que señalan el año 2 Cali, 1325 en el calendario gregoriano, como la fundación de México Tenochtitlan, nos dice Matos Moctezuma, tenemos la crónica Mexicayotl, la crónica Chimalpaín, la leyenda de los soles, los anales de Tlatelolco y el Códice Mexicanus. Otras fechas indican que fue en 1318, 1364 o 1377. Ninguna alude al año de 1321, así como usted lo oye. La actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha emprendido una cruzada para cambiar los nombres de ciertos episodios históricos. Propone acabar con la calle de Puente de Alvarado, por ser este conquistador español el autor de la matanza del Templo Mayor, y dar paso a la calzada México-Tenochtitlan. Propone también llamar la Noche Victoriosa a la muy conocida Noche Triste en que Cortés apenas logra huir de las huestes mexicas. Es común, aunque simplista, hablar de la conquista como un enfrentamiento entre los españoles malos y los indígenas buenos. El gobierno se adhiere con especial recurrencia a esta visión reduccionista. En el artículo 1521-1821, Hemiplegia Histórica, publicado en la revista Nexos por Jean Meyer, el gran historiador mexicano, reflexiona sobre el trabajo del historiador frente al ánimo conmemorativo que suele formar parte de la agenda de los gobiernos en turno. El año de 1521, año de la derrota de los mexicas y su último líder, Cuauhtémoc, ha sido enmarcado por la historia oficial como el año de la conquista. Sobre este último concepto, el de la conquista, Meyer apunta que muchos actores y testigos de aquel año nunca se sintieron conquistados y que bien podría decirse que 1521 fue el año de la revancha de los subyugados por México Tenochtitlan. Las conmemoraciones y su parafernalia son producto del discurso político, más que del análisis clínico de la historia. En las conmemoraciones elige a los buenos y a los malos, se entierran las contradicciones y se omiten los detalles puntuales de los procesos históricos. Sobre la fecha exacta de la fundación de la Ciudad de México, por ejemplo, no existe un consenso. A partir de las interpretaciones del Códice de Mendoza, uno de los documentos mediante los cuales se han elaborado las distintas narrativas sobre la vida de los mexicas, algunos historiadores proponen el año de 1325 del calendario gregoriano como el año de la fundación de Tenochtitlan. La precisión del dato y el mito del águila sobre el nopal, estos sujetos a debate y diálogo tanto por su veracidad como por su peso simbólico. Lo cierto es que la fundación de la Ciudad de México está vinculada con un proceso largo en el cual estuvieron involucradas distintas culturas, lenguas y formas de organización social y política. Eso es lo que le digo a usted. Cuando hablamos de la fundación de la Ciudad de México, otro de los documentos históricos que no puede obviarse son las cartas de relación de Hernán Cortés. En la tercera de estas misivas enviada por Cortés al rey Carlos V con fecha del 15 de mayo de 1522, el conquistador escribió lo siguiente: viendo que la ciudad de Temixtitán
es decir, Tenochtitlán, era cosa tan nombrada y de que tanto caso y memoria siempre se han hecho parecidos, que en ella era bien poblar, porque estaba bien destruida. Yo repartí los solares a los que vuestra majestad, según en sus reinos se acostumbra, y entre tanto que las casas se hacen, acordamos residir en esta ciudad de Cuyoacán, donde al presente estamos, de 4 o 5 meses acá. Que la dicha ciudad de Temixtitán se va reparando, está muy hermosa y crea su majestad que cada día se irá ennobleciendo, de tal manera que, como antes fue principal señora de todas estas provincias, lo será también de aquí en adelante. Al respecto hay 2 libros, bueno, hay muchos libros, pero yo tengo uno que les recomiendo especialmente, de Luis González Obregón, una antología hecha por José Joaquín Blanco y Jorge Olvera Ramos, y El lector novohispano de esta misma colección, una antología de ensayos realizada por José Joaquín Blanco. En el artículo El archivo del Cabildo Colonial de la Ciudad de México, fundación y símbolo de un nuevo orden, el historiador Alfonso Rubio Hernández cuenta que la fundación de la Ciudad de México tuvo una dimensión única respecto a la formación de otras ciudades de la Nueva España por 2 aspectos. Mire usted, el primero es el asiento de esta urbe sobre la derruida ciudad de Tenochtitlan, y el segundo es que los dispositivos legales mediante los cuales se decretó su fundación fueron el modelo con el cual se gobernarían otros dominios de las Indias occidentales. En una breve cronología de hechos, puede decirse que un primer momento en el establecimiento de un gobierno novohispano en la Ciudad de México tiene como fecha el 15 de octubre de 1522. Fue entonces cuando, a través de la Real Cédula emitida en la ciudad de Valladolid por Carlos V, se le concedió a Hernán Cortés el título de gobernador capital general de la Nueva España, mediante lo cual este adquirió los derechos para administrar la justicia civil y criminal en las ciudades, villas y lugares, así como la facultad de nombrar a los alcaldes, lugartenientes y alguaciles. En el relato titulado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo, el cronista menciona lo siguiente: prendióse Guatemus y sus capitanes en 13 de agosto, a hora víspera, en día del señor Hipólito, año de 1521, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora de la Virgen Santa María, su bendita Madre. Amén. Este testimonio, así como algunas de las palabras escritas por Cortés, afirman pues que la derrota del pueblo de México Tenochtitlan ocurrió el día del mártir San Hipólito, un soldado romano que fue apresado y condenado a morir arrastrado por caballos debido a la traición de convertirse al cristianismo. Hipólito fue por ello para la Iglesia romana el patrón de los soldados. La coincidencia de fechas hizo que la figura de San Hipólito tomara un lugar crucial como símbolo del triunfo sobre los mexicas. Fue así que, durante los siglos XVI y XVII, la devoción por San Hipólito fue fomentada en la ciudad hasta el punto de mandar traer de Roma las supuestas reliquias del santo en el año de 1571. En las actas de Cabildo consta que aquel 11 de diciembre de 1578 se realizó una petición al rey Felipe II para nombrar a San Hipólito como patrón de la Ciudad de México. Luis González Obregón
un clásico fundamental del quehacer histórico mexicano. Mire usted, en Callarema hemos publicado un grueso tomo de los imprescindibles, ya se lo mostré, es José Joaquín Blanco y Jorge Olvera Ramos. Este escritor escribió en México Viejo una gran crónica sobre el inicio de la capital. Hemos traído aquí este relato donde los españoles vuelven a una ciudad derruida mucho más por el contingente de tlaxcaltecas y texcocanos que por los mismos españoles. Ponga usted mucha atención en esto. Mucho más por los tlaxcaltecas y texcocanos que por los mismos españoles. Para iniciar la construcción de lo que sería la Nueva España, escuche la voz de este imprescindible. Bajo las ruinas sepultada Tenochtitlán, arrasados uno a uno sus teocalis y edificios, abandonada después de glorioso sitio a causa del insoportable hedor que despedían los 1000 cadáveres. Encendidas grandes luminarias para purificar la pestilente atmósfera. Hubo que dejar transcurrir cerca de 5 meses para reconstruirla y levantar en medio de tanta desolación a la capital que había de ser la Nueva España. Mucho se vaciló para elegir el mismo sitio. Varios conquistadores opinaban que se fundase la nueva ciudad en Coyoacán, otros que en Tacuba, quienes que en Texcoco. Se alegaron diversas razones, pero prevaleció la opinión de Cortés, quien dijo que pues esta ciudad en tiempo de los indios había sido señora de las otras provincias, a ella comarcanas, que también era razón que lo fuese en tiempo de los cristianos, y que ahí mismo decía que pues Dios nuestro Señor en esta ciudad había sido ofendido con sacrificios y otras idolatrías, y que aquí fuese servido, y su santo nombre fuese honrado y ensalzado más que en otra parte de la tierra. Entre los muchos libros que tengo en mis libreros sobre historia, yo le he mencionado aquí la historia de México, esta línea del tiempo de Rauschenberg y Jiménez. Este libro que a mí me gusta mucho, le acabo de decir, La Capital de Jonathan Candle, Luis González Obregón, El lector novohispano de Joaquín Blanco. Mire usted, Tesoros y secretos de la Ciudad de México y algunas más. Desde luego está el libro de Héctor de Mauleón, que es muy importante, que es La ciudad oculta. Este otro libro, Solares y conquistadores, orígenes de la propiedad en México. Este otro viejo libro, este es casi lo traje como si fuera una pieza de museo, de CEP 70, aquella vieja colección extraordinaria de los años 60. Este se llama La Ciudad de México y es de Claude Bataillon y Hélène Rivière. Hemos mencionado mucho a Eduardo Matos Moctezuma, Pasión y muerte de Tenochtitlan, una brevísima y extraordinaria antología, brevísima. Me encontré también esto, las epidemias en la Ciudad de México, 1761-1813. No está de más que lo traiga yo, como usted sabe, hoy a cuento. Ahora bien, de la mesa de novedades. Bárbara Jacobs, Días de tu vida, editorial Era, en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. ¿Qué es este libro? Cuando la vida se va, es preciso llevar a cabo un ajuste de cuentas con ella, un recuento en el que antipatías y resentimientos se diluyan en el espíritu, en la mente, para solo dar cabida a efectos y nostalgias. Bárbara Jacobs hace muchos libros, es una escritora mexicana de una obra muy notable, editorial Era. Mire usted esto, Humberto Eco, La memoria vegetal, editorial Lumen. El cerebro humano administra desde el principio de los tiempos una memoria orgánica y desde la invención de la escritura una mineral, grabada en piedra y tablillas de barro. Junto a ellas se desarrolló otra más revolucionaria, la memoria vegetal, impresa en papiros y en trapos hasta llegar al papel y al libro. Este es
uno de los libros más interesantes de la temporada, Umberto Eco, La memoria vegetal. Les insisto, en la mesa de novedades llegan libros que no he leído, que quiero leer. Y el libro de Silvia Sherem, Ese instante, con un prólogo de David García Escamilla. Escuche usted, en un segundo la vida se fractura y todo se desgarra. Crónica sobre una mujer que sobrevivió a un tsunami, el infierno del atentado a las Torres Gemelas, la cuadraplegia tras un accidente mortal inverosímil, dar a luz con SIDA, la desaparición de una hija y 3 muertes y una resurrección por COVID. Publicado por la editorial Aguilar, en ese instante, Silvia Sherem. De la mesa de novedades. En un libro que no tiene la fama que merece, En la raíz de América, iluminaciones sobre la historia de un continente, el poeta William Carlos Williams dejó una serie de textos que, además de su valor memorialista, son curiosas joyas poéticas sobre episodios fundamentales en la historia americana. Solo he querido sacar de las fuentes originales una cosa: el fósforo extraño de la vida, anónimo bajo el peso de un nombre falso. En La destrucción de Tenochtitlán, Williams le dedica unas líneas a Moctezuma II, algunas de las más hermosas que se le hayan dedicado al mentadísimo Tlatoani. Escuche usted. Con toda seguridad puede decirse que no ha habido príncipe alguno que haya vivido o que vive en lo sucesivo con la pompa y ceremonia de las que hizo gala en vida a este cacique americano. Todas las nacientes aspiraciones de su pueblo y su ambición vital, contraria a la vez conjunta a su sentido religioso, parecían encarnarse y manar en él, el impulso ascendente hacia el sol y las estrellas. Él era la encarnación de su preciado sueño, tan delicado, tan caleidoscópicamente colorido, tan repleto de tintineantes ritmos y sonidos, tan inalcanzable en su constante invención. Nunca ha habido aparición semejante surgida de la solitaria negrura de un salvajismo tan profundo. Un libro que a mí me parece fantástico, La capital, historia de la Ciudad de México, de Jonathan Kandel. El periodista e historiador estadounidense logró, pues la verdad, una especie de hazaña literaria histórica que comienza hace 50 millones de años, antes de la Pangea, y termina en el sexenio de Miguel de la Madrid. Es un libro bien hecho, bien narrado, bien puesto, bien trabado conceptualmente. Todo sin salir del territorio que habitamos hoy, la capital mexicana. Una importante precisión de pie a la historia de nuestra ciudad, dice Kandel. Técnicamente, el Valle de México no es un valle, ni mucho menos. Las montañas lo han sellado con tanta eficacia que no existe ese desagüe natural para sus aguas, una condición que define a los valles. Habría sido más correcto llamarlo cuenca hidrográfica cerrada. Pero a través de las épocas se impuso el nombre de Valle de México. Un libro realmente notable. Por desgracia no se consigue. Yo lo conseguí en una vieja edición de Javier Vergara, pero probablemente si usted entra a internet podrá encontrar pasajes completos de este magnífico libro de Jonathan Kandel. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases, de las líneas célebres. Escuche usted esta. Todo es hoy, todo está presente, todo es aquí, pero también todo está en otra parte y en otro tiempo, fuera de sí y pleno de sí. Octavio Paz. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.